Bien, de nuevo en la conversa, Andrés de la Chiesa con nosotros. Andrés, bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias, como siempre. Fíjate que este cúmulo de fans tuyos que han salido en este canal y en las redes sociales exigiendo tu presencia, se atreven incluso a proponer temas. Pregúntale de tal cosa. O sea, se ha convertido en una especie de oráculo el señor de la Chiesa. Pero bueno, en todo caso, lo importante ahorita es que esta semana es una semana crucial para España. Yo no diría que es una semana crucial, me equivoco, porque yo creo que no va a pasar nada más de lo que ha pasado ya. Yo recuerdo que posterior a las elecciones generales del mes de abril, o Bueno, mayo, no, abril, las elecciones del mes de abril, donde me correspondió estar en la sede del Partido Ciudadanos, recogiendo los vidrios ahí de el último o el penúltimo gran proyecto político realmente de centro y planteamiento renovador de la política como nunca antes había visto en España, por cierto. Creo que el último gran partido que planteó una ruptura y a su vez una renovación sin tanto complejo de estar en el centro fue precisamente Avanzada Popular ya en el posfranquismo. Creo que ese intento que hizo el señor, el gallego Manuel Fraga Iribarne, la Alianza Popular. La alianza, no el partido, la alianza Popular. O sea, el planteamiento de Alianza Popular fue sin duda una ruptura dentro del mismo posfranquismo, sin negar el origen que tenía, pero proponiendo que, bueno, ya estamos en democracia y dentro de la democracia estamos dispuestos a jugar y nuestro planteamiento es este. Creo que ese fue la gran propuesta renovadora de la política, la inicial y la más perdurable, la Alianza Popular de Manuel Fraga, que luego hace ese relanzamiento cuando le entregan todo el poder a José María Aznar, cuando ya la Alianza Popular se había convertido en el principal, antes inclusive, porque quien la convierte en el PP es Aznar, pero ya se había convertido en la principal fuerza de oposición al menos. Y allí queda entonces al mando Aznar para construir lo que hoy es el Partido Popular y llegar al poder además con sus particularidades. No había un proyecto renovador de la política desde ese momento hasta que llega Ciudadanos. Después surgen las mesnadas, esa banda de desarrapados de la política que es Podemos, que bueno, que eso no es una propuesta, eso es una regresión, ¿no? Eso casi una regresión por hipnosis colectiva, de paso. O sea, han hipnotizado a un gentío ahí para que saque y desentierre literalmente, para que literalmente desentierren de sus tumbas consignas y maledicencias del pasado. Sí, frente populistas además, absolutamente frente populistas. Y diría Santiago Armesillas, de paso, negro legendarios. Sí, pero entonces, dentro de todo esto, yo estuve allí en la sede de Ciudadanos viendo lo que luego podemos decir iban a ser las últimas grandes elecciones de Ciudadanos, la última gran oportunidad de Ciudadanos. Lamentablemente Ciudadanos is caput, y el nuevo poder emergente es el partido Vox. Así es. Que es la nueva propuesta, rupturista y a la vez renovadora. Es una propuesta que se va del centro derecha más a la derecha, pero además de eso plantea algo fundamental que no debería ser extraño en otro país, pero es extraño en España. Se reivindican nacionalistas españoles. Y estamos hablando de una España que, como decía Trevor Davis, tiene una larga decadencia. Estábamos hablando antes de
comenzar a hablar del libro de Trevor Davis, La decadencia española, que él la sitúa desde 1621. Pero estamos hablando de que la decadencia española ha sido lo suficientemente larga y profunda, Andrés, como para que sea inclusive el nombre, la palabra España, el nombre de ese país, sea sacado del discurso político. Los políticos no dicen nosotros en España, nosotros los españoles, sino que utilizan eufemismos. Este país, en este país, nosotros los que hemos nacido en este país. Pero entonces hay como un tabú. España es un tabú y el único sitio en el mundo donde hablar español puede meterte en problemas y ser un riesgo para tu vida es precisamente en España. ¿Qué está pasando en España, Andrés? En primer lugar, creo que no es nada nuevo, no es nada que no haya pasado antes. Acá hay una cuestión muy grave. ¿Okay? Tú recién mencionabas que es sumamente peligroso o sumamente llamativo el hecho de que ser o autodenominarse español en España sea problemático. Allá tú tienes el primer pecado del Partido Popular, sobre todo en el gobierno, oprobioso gobierno de Mariano Rajoy, que fue el extender políticas y el extender un cierto lenguaje político que ya había sido llevado a cabo por el PSOE. ¿Okay? Por eso en PP en un momento le decían el PPSOE. Pero yo creo que la esencia de lo que está sucediendo ahorita viene con el señor José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Por qué? Porque cuando se da, como tú bien mencionabas, la transición española, en la cual gente que venía de las cortes franquistas, no solamente Manuel Fraga, sino también el señor Adolfo Suárez, que hoy en día es una eminencia en España, un tipo muy respetado, gente del PSOE y gente de la izquierda más notable, como es el caso de Santiago Carrillo, que venía del Partido Comunista y que además, hasta el día de su muerte, tenía encima la acusación de haber participado y de haber sido el cabecilla en la masacre de Paracuellos, casi nada. Todas estas personas coincidieron en la necesidad de eliminar las rencillas, porque había pecados de lado y lado, para poder volver a una España unificada. Perdonarse Mutuamente. Y había pecados muy graves de lado y lado. ¿Qué sucede? Una de las bases de la nueva Constitución española, la Constitución del 78, es el respeto por las autonomías. O sea que la condición autonómica de cada una de estos conjuntos de provincias, como es el caso de Cataluña, el caso de Andalucía, el caso de País Vasco y demás, es algo que está constitucionalmente integrado en la mentalidad de todos los españoles. ¿Okay? Es un símbolo de la unidad, es un símbolo de la concordia. Pero al mismo tiempo, acá ha sucedido algo muy grave, que empezó en País Vasco y se extendió hasta Cataluña, que es esta cuestión de aprovechar el amparo que te da la Constitución para ir metiendo una cosa que yo no denomino nacionalismo de ninguna manera, sino separatismo recalcitrante. ¿Okay? Se ampararon en los beneficios que les otorgaba la Constitución como autonomías para atacar directamente a lo que representa el ser español. A un punto en el cual, si tú te vas a Cataluña y observas qué es lo que le enseñan en los colegios a los muchachos, ahí es una cosa que es un lavado de cerebro absoluto. Se han recuperado figuras como la de Luis Companys. Luis Companys, que es un tipo que le hizo un golpe de Estado a la República, ¿okay? Hoy lo erigen como una suerte de hombre que luchó contra el franquismo. No, le hizo un golpe de Estado a la República cuando gobernó la sede en el 34. Y los hermanos Badía, Miquel Badía, por ejemplo, que le hicieron hace poco una estatua, un tipo que era un pistolero, se dedicaba a asesinar anarquistas, se mataban entre ellos. Esos son las grandes figuras que tiene hoy el catalanismo independentista en Cataluña. Y lo mismo sucedió en País Vasco. Hoy el PNV, que es un partido que reivindica a ETA, reivindica además la figura de un racista como Sabino Arana, un racista. Si tú lees la obra de Sabino Arana, te vas a dar cuenta que él considera que los vascos son una raza superior y que los españoles son una cosa execrable, pero es algo deplorable. Y eso está enseñándose en las escuelas. No solamente la izquierda versale en el País Vasco, sino esta izquierda independentista en Cataluña. Entonces, yo creo que esa cuestión, sumado al hecho de que el Partido Popular ha sido permisivo, ha continuado políticas que ya había iniciado en su momento Zapatero, estoy hablando de Rajoy particularmente, ha hecho que los españoles pierdan la confianza en la dualidad política que hay en España. Y esa es la razón por la cual surge en un momento el movimiento de los indignados. El problema con el movimiento de los indignados, el 15M, es que fue capitalizado políticamente por la izquierda.
Tú sabrás que ahí no solo surgió Podemos, surgió el Partido X, el famoso Partido X, que tenía propuestas muy interesantes, no porque a mí me convenzan del todo, sino porque hablaba de transparentar la política a través de los medios digitales, las redes sociales y cuestiones de ese estilo. Pero fue capitalizado, algo que surgió como un descontento puntual de toda la sociedad civil hacia la política española, porque era una especie de que se vayan todos, como en el 2001 acá en Argentina, fue muy rápidamente capitalizado por la izquierda. Y tú te das cuenta, porque cuando ves la famosa declaración del manifiesto de Sol, porque eso fue en la Plaza del Sol, donde se hacían estas grandes reuniones, vas a ver que son los mismos postulados que hoy en día Unidas Podemos plantea. Entonces es un movimiento que se perdió. Pero es curioso porque Unidas Podemos, con su radicalismo absoluto, con su elevación de esta cosa terrible que es la ley de memoria histórica, y ya vamos a hablar de eso, generó una contrarreacción. Esa contrarreacción no es Ciudadanos. Ciudadanos es una suerte de partido de centro, partido bisagra, que hoy ya se le ve como un partido guabinoso, porque además de que perdió su oportunidad, se encuentra siempre entre los dimes y los diretes, ¿no? Un día está con el PSOE, otro día está con el PP, otro día sí, otro día no. Antes en las elecciones generales de abril hablaba de que no iba a dialogar con Sánchez, ahora sí. Bueno, la reacción es Vox. Pero es que se ha llevado a un punto en el cual, como tú bien dices, hablar de España, sentirse español, es un crimen. En Cataluña es así. Esto se veía hace poco en las manifestaciones que hubo allá, donde los CDRs, que son estas agrupaciones de choque que no tienen nada que envidiarle a los colectivos chavistas, iban, impulsados por el señor Torra, a atacar a personas que se identificaban como españoles, gente que tenía la bandera de España en el negocio o en su casa, iban y les quemaban la casa. Era una cosa deplorable. Y el señor Torra, además, tiene no quiero decirlo de una manera grosera, pero tiene las pelotas de seguir reivindicando algo que ya ha sido condenado, que es el acto de rebelión, que bueno, fueron condenados por sedición al final. Entonces, yo siempre he dicho que lo que está pasando en España no es nada nuevo, porque España tiene la particularidad de que cada cierta cantidad de años cae en lo mismo, pero nadie se da cuenta hasta que la cosa explota. Pasó con la República, el gobierno del Frente Popular, que era sovietista, y quienes le hacían la contra, que no era la SEDA, era la Falange, ¿ok? Y después tuvo que levantarse el ejército nacional y venir Franco desde Marruecos, toda esta cuestión. Pero pasó con los carlistas durante todo el siglo XIX. Entonces es como dos visiones encontradas de España constantemente, en la cual hasta que no se llega al punto álgido no se busca una resolución. Hay incluso gente que teme, lo habrás visto con Jiménez Los Santos, que en España se puede generar una situación de conflicto mucho mayor a la que se viene generando ahorita. No solamente fíjate que a propósito de eso, hay gente, yo he ido tanto a Valencia como a Barcelona y a Madrid, y estaré en estas elecciones, por cierto, cubriendo para distintos medios el proceso electoral desde Madrid. De hecho, voy a estar en la sede, en la sala de prensa, ya estoy confirmado en la sala de prensa del partido Vox. Sí. Pero mucha gente en Barcelona siente miedo del avance de Vox. Aún sin ser independentistas, aún sin estar de acuerdo con el proceso, sienten que la amenaza no es que ganen los independentistas, porque los independentistas de alguna manera se ven como una gente que está dentro de Cataluña y que no van a tomar el poder en toda España, y que tampoco lo aspiran, sino que sienten que una gran victoria de Vox, que pudiese colocar a Vox como opción real de formar parte de un gobierno nacional, significaría el enemigo anhelado de los independentistas para generar un sentimiento de rechazo mayoritario hacia el gobierno nacional, que de alguna manera lleve el agua hacia su molino. Porque evidentemente, si tú tienes a una gente que no se siente identificada con Vox y que considera que Vox es ese monstruo horrible que están queriendo construir, el sentimiento de rechazo que puede haber a un gobierno donde Vox esté representado podría terminar convirtiéndose en un rechazo al gobierno central, al Estado español,
Y eso evidentemente arrima la brasa a la sardina del independentismo y de los escépticos con el Estado español, ¿no? Yo no sé si eso es tan así, Daniel, porque una cosa que se ha notado en los últimos meses, sobre todo, y más con las manifestaciones que se están dando en toda Cataluña, es un crecimiento exponencial de la gente que dentro de Cataluña vota a Vox. Pero ni siquiera tiene que ver con el hecho de que estén de acuerdo con todos los planteamientos de Vox. El catalán, más allá de que no es independentista, tienen un altar en un pilar muy elevado su condición autónoma. ¿Okay? Pero yo creo que tiene que ver con el hecho de sentirse desprotegidos. Lo que ellos debió proveerles, un partido más moderado como el PP, por ejemplo, o un partido como Ciudadanos que empezó en Cataluña, y allá fue donde tuvo el crecimiento más grande y exponencial en los primeros 2 años, tampoco ha sabido responderle a los catalanes españoles, que se sienten españoles, o a los catalanes constitucionalistas, como le dicen ellos. Entonces, buscan una solución distinta, buscan una alternativa que pueda, de alguna manera, por más que a algunos pueda parecerles radical, salvarlos de esa situación de hecatombe en la cual están metidos, porque es ridículo. El otro día se veía como en la Universitat de Barcelona, grupos de estudiantes, pero adeptos a la CDR, bloqueaban para que nadie viera clase. Entonces hacían paro dentro de la autonomía de todos los colegios y todas las universidades con el apoyo de los profesores. Claro, pero esa es la realidad catalana. Sin embargo, cuando revisamos región por región, nos encontramos, por ejemplo, el caso de la gran ruptura del líder, ¿no? Autonómico cántabro, el señor Revilla, quien normalmente siempre ha estado como esta gran mayoría de estos partidos regionalistas, por llamarlos de alguna manera, o autonomistas, siempre han estado cercanos más a los gobiernos de izquierda, pero siempre han sido bastante críticos. Así fue con la Junta Aragonesista en su momento, cuando el líder era este señor que era una especie de juglar y cantante, aquel que hacía unas intervenciones muy buenas en el Congreso, su nombre se me escapa. Como era el caso de Convergencia y Unión. Convergencia y Unión era un partido que no tenía el más mínimo recato en pactar con el PSOE para que el PSOE gobernara y después pactar con el PP para que el PP gobernara. El Partido Nacionalista Vasco más o menos igual. El Partido Nacionalista Vasco en País Vasco pactó con Franco. O sea, ellos hoy en día se dicen antifranquistas y sale, por ejemplo, el señor... no me acuerdo ahorita el nombre, Aita, no sé cuánto, que no le da la mano a Abascal por franquista y fascista, pero se le olvida que dentro de la historia de su partido, el PNV pactó con Franco en País Vasco. ¿Sí? No socialcristianos bien particulares. Además de eso, tienes a unos tipos como la coalición canaria, como el bloque nacionalista galego, que de alguna manera plantean su adhesión a los gobiernos nacionales en función de los réditos que para su región puedan obtener. Este señor Revilla, por ejemplo, que a mí me parece un personaje bien interesante, presidente autonómico de la región de Cantabria, él tiene un contencioso personal en contra del poder central. ¿Por qué? Porque dice que, bueno, para empezar, porque él sintió como una afrenta particular que el gobierno socialista de Zapatero iniciara o prometiera la construcción de determinadas obras en su región y pusieran la primera piedra y después no avanzaran más. Y él acusa personalmente de eso a Pepe Blanco, de hecho, si no recuerdo mal. Entonces, ese tipo de cosas, cada región carga sus propios fardos. Entonces, el señor Revilla de Cantabria se abrió y lanzó su propia lista y en las pasadas elecciones logró meter a un diputado, por cierto, en el Congreso de los Diputados, que respondía a su partido y no a ningún partido nacional. ¿Buscando qué? Buscando precisamente eso. Porque entonces las demás regiones dicen, bueno, pero ¿cómo es esto? Aquí se alzan los vascos, se alzan los catalanes y entonces ellos les dan. Y entonces a nosotros nos dejan a la espera. Entonces parece entonces que surgen estas expresiones particulares en las distintas regiones, que de alguna manera yo no sé hasta qué punto van a tener una representación real o
mejor dicho, o se significa una representación real. Porque, a ver, el bipartidismo creo que es una cosa del pasado, que yo diría que en toda Europa ya, ¿no? Y en España mucho más, por distintas razones. Tú ves que, por ejemplo, yo te voy a, y discúlpame que me extienda tanto, ¿no? Los alemanes no entienden lo que está pasando en España. Varios alemanes, hablando de política, me dicen lo mismo. O sea, ¿qué pasa en España? Porque ellos no entienden, parece tan cómico, o sea, ellos no entienden cómo la gente va a votar y después de las elecciones los partidos no se ponen de acuerdo y hay que repetir las elecciones. Eso nunca ocurrió en Alemania. En Alemania jamás se han repetido elecciones. Voy más lejos. Lo último que ocurrió aquí es que se hicieron unas elecciones y ninguno de los partidos tenía la mayoría suficiente para gobernar. Angela Merkel tenía la lista más votada, que tenía más, pero no le alcanzaban los votos. Y los partidos pequeños no querían pactar con ella. La única posibilidad que había era un pacto con el Partido Socialdemócrata. Un gran pacto. Pero el Partido Socialdemócrata había hecho campaña, su secretario general, diciendo que eso no iba a ocurrir. Cuando, evidentemente, el alemán, ¿cómo vota? El alemán vota. Y después que vota y ve los resultados, dice, oye, qué difícil va a ser armar gobierno. Pero tú no puedes llamar al alemán y decirle, bueno, vuelvan a votar, porque el alemán la respuesta que da es, ya yo voté. Ya yo voté. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo. En tal sentido, llegaron a un pacto escrito. Dijeron, mira, este es el programa que vamos a aplicar. Y el secretario general del Partido Socialdemócrata fue a su partido y dijo, este es el pacto que nos están ofreciendo. Y el tipo es derrotado en el comité del partido con una cuestión de honor. Le dijeron, pero usted hizo campaña diciendo que no iba a pactar. Entonces, ¿cómo es eso? Que usted le va a decir ahora a la gente que pacte. Es que hay dos cosas, Daniel. ¿Tú sabes lo que ocurrió? Para terminarte, ¿sabes lo que ocurrió? Uno, el acuerdo tuvieron que someterlo a referendo dentro del Partido Socialista. El Partido Socialdemócrata, un referéndum de toda la militancia para que decidieran si estaban o no estaban de acuerdo con que se firmara el pacto. Y número dos, por decisión del comité ejecutivo, dijeron, si la respuesta es positiva, el secretario general del partido no podrá formar parte de ese gobierno, porque él dijo que no íbamos a pactar. Y aquí hay que salvar la cara. Y en efecto, y no solamente hicieron el referéndum, chicos, sino que una cosa insólita, el secretario juvenil del partido se alzó en armas contra el secretario general y salió a recorrer el país a decir a los militantes que votaran en contra del pacto. Y nada le pasó, ni lo suspendieron, ni lo persiguieron, nada de eso. Al final ganaron y están gobernando. ¿Por qué una cosa como esa no pasa en España, Andrés? Es que es complicado. O sea, la manera en que se manejan los partidos en España es similar a la manera en que se manejan los partidos en Venezuela. Los partidos españoles, los típicos, los históricos, que son el PSOE y el PP, son partidos verticales. Ahí el secretario general determina cómo son las cosas y los demás obedecen. No hay una estructura piramidal en la cual haya un consenso democrático y se discuta y no se discuta. O sea, la figura de Pablo Casado hoy es la figura de Rajoy antes. ¿Okay? La figura de Sánchez es la de Rubalcaba. Y es una figura tótem que decide, este es el rumbo que vamos a seguir y se sigue. Pero eso tiene que ver con la misma cultura española. O sea, nosotros no somos hijos de la nada. Los españoles siguen a un líder. ¿Okay? Siguen a una figura en cierta forma mesiánica, un Casado, un Sánchez, un Rivera, que son esos partidos sin estas figuras mesiánicas, que es el PSOE según Felipe González, que es el PP sin Aznar. Esa es la gran cuestión. Por eso yo siempre he hecho la diferencia entre Alianza Popular y me gustó que hicieras ese detalle, ¿no? De marcar esa cuestión de cómo Alianza Popular es una cosa distinta, con propuestas distintas, y de hecho si tú entras y ves los programas electorales del PP, que están todos, incluso los de Alianza Popular, vas a ver una diferencia cuántica entre lo que proponía Fraga y lo que proponía Aznar. Ese es un problema grave. El otro problema es, han perdido la confianza de los votantes. La gente no quiere un gobierno ni del PP ni del PSOE. Y sucede, eso sí, que hay un cansancio muy grande. Entonces, yo creo que los españoles están en una situación compleja, en una situación quizás límite, porque se ha visto cómo en lo que sucedió en las elecciones pasadas se pide por favor al PP que pacte con Ciudadanos y con Vox, que es lo que sucedió en Andalucía, de hecho.
Pero después ves cosas raras, a pesar de que tienen un trato en Andalucía, como Casado diciendo que Vox tiene un trato con el PSOE para tumbarlo a él o para que él no llegue a ganar las elecciones. Entonces, es una cosa de dimes y diretes, de ataques mordaces entre ellos, como si no supieran o no estuvieran conscientes de que por sí mismos es imposible que puedan lograr una mayoría absoluta. Lo más obvio acá, si sucediera que las elecciones son más o menos como las profetiza ABC, ¿okay?, que dice que el PP puede llegar con 100 votos, que Vox sube a 49 de los 24, 23 que había logrado en abril, y que Ciudadanos baja, pero todavía mantiene cierta cantidad de votos suficientes como para una mayoría absoluta. Si esas tres posiciones se pusieran de acuerdo, bueno, lo que hay que ver es que la cuestión depende todavía de ellos. Yo no creo que acá se vaya a dar una solución sencilla o clara en unos días. Faltan que 5 días para las elecciones. Lo que se vio en el debate de ayer era que todo el mundo se estaba dando cuchillo. Yo entiendo eso desde la perspectiva de Vox, porque Vox representa a una gran parte del electorado que sinceramente está cansada y harta de que el PP, por ejemplo, tenga una postura ambigua, gris. Acá hay un tema muy grave que ha sido el que ha generado las mayores rencillas personales entre los dirigentes de un partido y de otro. Ha sido el tema de la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica es la peor afrenta que se ha podido hacer en contra del espíritu de la transición española, que era ese espíritu de concordia que quería acabar con los fantasmas del pasado. Bien. La ley de memoria histórica, ¿qué hace? Bueno, por un lado ataca a todo lo que huela a derecha o a franquismo, ¿no? O todo lo que se le haya acercado al franquismo. Ahí entra todo el mundo, conservadores, tradicionalistas, carlistas, falangistas, la seda, todo el mundo. Pero al mismo tiempo se elevan figuras que son absolutamente execrables, porque hay genocidas, como te dije, Luis Companys está ahí, el mismo Santiago Carrillo, la Pasionaria, que son figuras que en el español, incluso para el que no vivió esa época, genera un malestar muy profundo y muy grave. Es revivir un fantasma que ya había sido eliminado, y eso lo hizo el PSOE, no lo hizo Podemos. Pero eso de generar un malestar, yo te puedo decir una cosa. Tú vas y le preguntas a la gran mayoría de los españoles promedio, y la gran mayoría no sabe ni quién demonios es la Pasionaria, y de Santiago Carrillo recordarán una, dos o tres cosas. Porque a mí lo que me parece lo más lamentable de la ley de memoria histórica no es solamente esta cuestión de andar, como decían en Venezuela, jurungando muertos, o sea, revisándole el osario a la historia, sino el traer al presente unos debates que allá a nadie interesan. Porque de verdad a nadie le interesa ya el oro de Moscú. O sea, ya a nadie le interesa esa estupidez. Ojo, que hay una cosa que sí, a mí me parece básica, y lo digo como alguien que por razones familiares le pasó lo que le pasó durante una dictadura. Yo puedo entender que una familia quiera saber dónde están los restos de sus familiares. Eso para mí es sagrado. O sea, una persona que le hayan tirado a una fosa común, sea quien sea, del bando que sea, tiene el derecho de recuperar a sus muertos. Eso yo no lo voy a... Pero para eso no era necesaria una ley de memoria histórica. O sea, para eso no era necesario desenterrar a Franco. Para eso no era necesario quitar la estatua del general Mengano y poner la estatua del asesino fulano. O sea, no era, de verdad, no era pertinente hacerlo. No solo eso, la gente, hay una comprensión incluso dentro de España muy equivocada de lo que representan los símbolos. O sea, hoy en día la gente ve, por ejemplo, el Valle de los Caídos como algo representativo del franquismo. Pero el Valle de los Caídos, y esto es lo interesante, tiene muertos del franquismo y del lado del Frente Popular. Pero de los dos lados. Mira, si a la realidad vamos, Franco no debería haber estado allí. Franco no quería estar ahí. Pero es que no es que quisiera o no. Más allá de lo que él quisiera. Es que el Valle de los Caídos no era un caído. O sea, no cayó en la guerra. Él fue uno de los participantes fundamentales de la guerra, sin duda. Pero el Valle de los Caídos, como su nombre lo dice, eso como que tú me digas a mí. Lo que pasa es que aquí, de verdad, esta cuestión masturbatoria de la historia es una cosa terrible. Aquí cuando se quiere utilizar la historia para justificar posiciones, aquí se llega a desaguisados tales como, por ejemplo, meter a Guzmán Blanco, y me perdona que lo tienes ahí en tu biblioteca, meter a Guzmán Blanco en el panteón. O sea, o sacar a fulano de su entierro, o de
o de meter a Zamora, o de desenterrar a Bolívar. O sea, esas estupideces que son nimiedades que a la gente no le importa, a pesar de los simbolismos. Sí hay un simbolismo evidente y las naciones necesitan sus símbolos, pero de verdad era necesario dividir lo que no estaba necesariamente dividido. Una ley de memoria histórica, yo creo que no. Pero ahora vamos a lo fundamental. ¿Qué otra política puede tener el PSOE si en todos los demás ámbitos, en todas las demás áreas estratégicas de desarrollo ha fallado, pero reiteradamente? Porque hay un fracaso de las ideologías. Andrea, ¿a ti no te parece que este fracaso de las ideologías de alguna manera ha hecho sus peores estragos en países como España? Porque tú ves que, por ejemplo, aquí en Alemania, o ves en Inglaterra, o ves en Francia, que ante el desgaste de los grandes partidos, de los grandes partidos guiados por antiguas ideologías, sean los partidos socialdemócratas, o laboristas, o demócratas cristianos, surgen opciones articuladas, ¿verdad?, que más bien llegan a salvar el sistema político de un canibalismo en el que pueda caerse por el desgaste de sus principales partidos. Una expresión como Macron en Francia, una expresión como los verdes o los liberales aquí en Alemania, aunque por allá anda la AfD también, es una expresión bien chusca de las cosas. Pero entonces en España lo que surge es Podemos. Y por el otro lado entonces surge Vox, que a mí en lo particular me simpatiza el hecho de que un partido se reivindique como español. Pero a veces les escucho una postura que yo digo, eso no tiene nada que ver con el nacionalismo. Y más bien uno se sorprende cuando se da cuenta, y esto también es signo de los tiempos, cómo hay gente que queriendo ser liberal termina siendo conservadora y que defendiendo posturas conservadoras termina siendo liberales. Entonces uno termina como confundido cuando tú escuchas a un tipo del Partido Popular defendiendo posturas socialdemócratas o cuando escuchas a un tipo del PSOE defendiendo posturas que tú dices, bueno, ¿y esto qué es? Este tipo que está defendiendo. Bueno, ahora está pasando algo muy curioso, que hay gente de izquierda empezando a votar por Vox. Eso lo mencionaba el otro día. Pero recuerda algo, España tiene una cualidad muy particular que no sucede en la mayoría de los países de Hispanoamérica, y es que allá hay muchas derechas, así como por lo general hay muchas izquierdas. España tiene la particularidad de que hay muchas derechas. No es lo mismo un tradicionalista carlista que un conservador, que un nacional católico franquista, que un hombre de centro derecha moderada. No es lo mismo. Vox, en cierta forma, aglomera todo eso y trata de buscar los puntos en común de cada uno. Cuando Vox habla, por ejemplo, de la defensa de la cuestión taurina, él está apuntando a un target específico. Y de repente hay gente dentro de la derecha, capaz más liberal, que vota Vox pero no está de acuerdo con eso. El problema en España es que acá esto se ha llevado de vuelta al punto, al área de las ideologías. Y esto empezó, y lo reitero, con el movimiento 15M. Cuando el movimiento 15M se presenta como un movimiento antisistema y pretende acabar con la conchupancia y el conturbenio que tenían el PP y el PSOE y todas estas cuestiones, lo que eleva por encima de todo eso es una lucha ideológica. Ellos se autodenominan antisistema, pero dentro de su dialéctica tú lo que encuentras es la dialéctica materialista del marxismo. Ese inicio que se da ahí, de hecho tú puedes ver dentro del manifiesto Sol, aparece la ley de memoria histórica. Eso tuvo su origen ahí. ¿Okay? Todo esto que sucede acá es el origen de la España de las reacciones y las contrarreacciones, de las revoluciones y las contrarrevoluciones. Entonces Vox es un fenómeno absolutamente comprensible. Yo, de hecho, también lo veo con buenos ojos porque la mayoría, y yo considero que son la mayoría de los españoles, que es esa mayoría silenciosa, como le dicen, ¿no?, se sentía abandonada, desesperanzada, porque partidos como Podemos, que lograron un crecimiento pero impresionante en muy poco tiempo, porque las escuelas de cuadros que tenían y las formas de organizaciones que tenían realmente son envidiables, estaban llegando a puestos de poder de manera muy rápida. Y no solamente Podemos, que ahora es Unidas Podemos, el famoso partido de Ada Colau, Guaniem Barcelona, que ahora tiene otro nombre, no me acuerdo exactamente cómo era, también llegó al poder muy rápidamente, con las mismas políticas de Podemos. Sí, pero tienen, así como tienen la facilidad de organización, tienen también una cosa que no abandona a la izquierda en cualquier sitio donde está, que es su inmensa capacidad de división y multidivisión. Y entonces se dividen, se van dividiendo y se dividen. Y uno dice, pero Dios mío, o sea, esta ecuación no tiene fin. Para terminar lo que te quería decir, ¿qué es lo que pasa además? Acá en España vuelve el debate cultural.
Es algo que yo creo que se está dando en todo el mundo, pero en España, más o menos, hasta el gobierno de Zapatero no había tenido una preponderancia, una preeminencia tan notoria, ¿no? El debate cultural. Porque si tú te ponías a ver los gobiernos de Aznar, el gobierno de Zapatero, toda esta gente, las críticas que se le solían hacer, o se solían hacer entre ellos, eran críticas típicas de que tú le puedes hacer a un gobierno que tiene otro signo ideológico, pero dentro de una comunidad democrática, ¿no? Bueno, no me gusta la política económica de Felipe González. No me gusta cómo lleva el área deportiva Aznar, X. Zapatero trae de vuelta el debate cultural. Se vuelve a hablar de la conquista de la cultura desde el punto de vista gramsciano. Y entonces es cuando viene toda esta explosión dentro de las universidades, particularmente la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Barcelona. Sabrás que Pablo Iglesias era profesor de la Complutense. Sí, señor. Se empieza a generar, valga la redundancia, vienen a ser toda esta nueva generación de gente profundamente ideologizada, radical, que es algo que nunca se había visto en estos 40 años de democracia desde que inició la transición española. Sí se había visto, y Abascal, el Santi Abascal de Vox, es un ejemplo de ello. El pistoleterismo típico de los años 30 en lugares como País Vasco y Cataluña, sobre todo País Vasco, porque el PNV, que se hace llamar de centro derecha y todo lo que tú quieras, es una cuna de etarras. De etarras. Esa gente, el Endecari, no me acuerdo ahora el apellido de él. Ibarreche. No, y Rurcu, no me acuerdo ahora. Urcullu. Urcullu, perdón, Iñaki Urcullu. El Endecari es un tipo que constantemente permite, porque está esa permisividad que lleva a la impunidad, actos en defensa de ETA en pequeños pueblos de País Vasco e incluso en ciudades más grandes. Okay. Eso se está viendo allí, se está viendo en País Vasco, se está viendo en Navarra, se está viendo en Cantabria, se está viendo en todo esto. Y lo que se hizo durante la dictadura de Puigdemont, como dice Jiménez Los Santos, en Cataluña, y ahora con el señor Torra, que no es solamente el reto hacia la constitucionalidad española, sino el lavado de cerebro y adoctrinamiento que no se veía desde la época de los Badíes, de la época de Companys. Bueno. Tuvimos un pequeño salto, te quedaste en sí. Companys. Me quedé en Companys. Y por eso te digo, son figuras que ellos reivindican. O sea, genocidas, asesinos. Hoy, pero fíjate algo, Andrés. Ya en los minutos que nos quedan. Yo recuerdo que luego de las elecciones de abril, yo cubriendo también para la gente de Pan Am Post, y ahí te volteaste un momento. Para la gente de Pan Am Post recuerdo que lo que fue mi resumen de los resultados electorales decía: España, y de hecho ese es el nombre del artículo, España será lo que Pedro Sánchez quiera. Y lo que planteaba allí era que Pedro Sánchez tenía la gran oportunidad de hacer de un gran pacto de Estado, como el que se vio aquí en Alemania, o el que se vería en cualquier país serio, ¿okay? Porque ¿de qué se trata aquí? Bueno, aquí se trata de que acabas de sacar a un presidente a través de una moción del poder, de que acabas de ganar unas elecciones sin las mayorías, de que estás metido en un gran problema en Cataluña, de que estás viviendo una situación bastante difícil, inclusive a nivel de orden, no ya de orden público, sino de orden constitucional. Y mira, de alguna manera hay que ponerle un paro a eso. Lo mejor hubiese sido hacer un gran pacto de Estado con el Partido Popular. Eso hubiese sido una cosa que iba más allá de las próximas elecciones y entraba ya en las próximas generaciones, como decía Churchill. Pero, sí, pues, se entra en este rifirrafe, en esta ida y venidas, en estas tonterías de Albert Rivera, que finalmente se termina convirtiendo en una caricatura de la política española, prácticamente en un pobre, y se vio en el debate, como un pobre adolescente borracho en una fiesta viendo a ver con quién se caía a golpes para sacar a bailar a una muchacha. Y lo que yo estoy viendo ahorita, en este momento en el que estamos hablando, nos faltan 5 días para las elecciones, es que el escenario electoral yo no veo que vaya a haber un nuevo gobierno, el que salga de las próximas elecciones un nuevo gobierno. Veo a todo el mundo atrincherado. Por lo que viene el debate, yo tampoco.
Yo veo a todo el mundo atrincherado en sus posiciones, ¿sí? Veo atrincherado a un partido, a un PSOE intentando vender que ellos son la única mayoría, a un PP jugando a su recuperación luego de los escándalos de corrupción, a un Ciudadanos luchando por no ser por no perder el tercer lugar, a un Podemos intentando no terminar de disolverse en medio de tal como se le disuelve el orden del cabello a su líder Pablo Iglesias, y a un Vox intentando irrumpir con mucho más fuerza, pero entendiendo que su jugada no está en estas elecciones, sino en la que viene. Entonces, ninguno de esas cosas, ninguno de esos factores conduce a un gobierno estable. Por eso yo te decía que el hecho de que Casado saliera recientemente a acusar a Vox de haber hecho un pacto con el PSOE, pero un pacto además medio raro, ¿no? Porque él lo que decía es, bueno, no, el PSOE, Vox nos ataca y el PSOE lo permite. Ese era el pacto según Casado. Decir ese tipo de cosas, porque fue además antes del debate, en una situación en la cual la única posibilidad para la gente constitucionalista, yo no te estoy hablando ya ni de derecha ni de izquierda, la gente constitucionalista en España, que es un pacto entre el PP, Vox y Ciudadanos, guste o no guste, está completamente vedada por el egoísmo y la autosuficiencia de estos líderes. Lo peor es que Casado se presenta en un momento como una especie de lavado de cara del PP, ¿no? Más allá de la figura de Rajoy, los papeles de Bárcenas y todos estos escándalos de corrupción, era un regreso del PP a una derecha más real, más a lo Aznar, ¿no? De hecho, Aznar apareció en estos días, también haciendo campaña electoral para el PP. Pero no está pasando eso. Esta gente está enclaustrada dentro de sus propios vicios y dentro de sus propias pequeñeces. Ahí, por eso es que se hablaba que Santiago Abascal había sido el único gran ganador del debate, porque él no se salió de su línea. Su línea siempre ha sido la misma. Él siempre ha dicho, bueno, mira, yo le critico al PP esto, él es un hombre que viene del PP, porque él fue el secretario juvenil del PP en País Vasco, cuando era perseguido por ETA y que lo amenazaron de muerte y tenía que ir con guardaespaldas a la universidad. Es el único que siempre ha dicho, yo no estoy con el PP por esto, esto y esto, porque el PP es una extensión del PSOE. Y el PSOE es Sánchez. Sánchez es una figura autoritaria. Sánchez es, le dicen allá, el rey Sánchez dentro del partido, porque es lo que él diga y nadie más. Es problemático que Casado tenga una actitud parecida. Y a mí realmente me dio muchísima pena que un hombre como Albert Rivera ayer estuviera en una situación tan gris, tan ambigua, tan guabinosa de, bueno, sí, nosotros hace 5, 6, 7 meses habíamos dicho que no íbamos de ninguna manera a pactar con el PSOE, pero ahora sí porque, bueno, queremos que haya gobierno. O sea, se ha convertido en un partido, como te dije, bisagra, pero al mismo tiempo un partido que no es ni una cosa ni la otra. Y en una situación como la actual que hay en España, donde están renaciendo los odios irreconciliables, esas cosas no se perdonan. Eso es muy problemático. Y es para empezar a pensar cuál va a ser el futuro de la democracia en España. ¿Qué se va a hacer con lo que está sucediendo en Cataluña que no ha parado? Quinto Rey está en abierta rebelión cuando se acaba de condenar a los presos del Procés, a Junqueras y toda esta gente. Entonces tú veías, por ejemplo, ayer a Sánchez diciendo, si me votan, yo soy el único que va a traer a Puigdemont y va a meter preso al señor Torra. O sea, demagogia barata. Este tipo tiene en el gobierno todo el tiempo, desde las elecciones y todo lo que estuvo antes cuando cayó Rajoy por la moción de censura y no ha hecho otra cosa que hablar de sacar a Franco del Valle de los Caídos y atacar al PP y a sus enemigos políticos y lo que él considera la ultraderecha. Está complicada la situación, porque el mismo sistema político español lleva a eso, esa imposibilidad de llegar a acuerdos, más teniendo este caso particular donde tú tienes personalidades tan demarcadas y tan indispuestas o que no están dispuestas a coincidir por el bien de la democracia española, por el bien de la Constitución española, es terrible. Yo no sé si en algún momento el rey, que es la única figura conciliadora que puede haber ahí, va a tomar cartas en el asunto como lo hizo cuando se dio el 155 en Cataluña, o no. Eso es el gran problema. Es muy probable, y esto es triste, porque cada elección es un golpe en el bolsillo de los votantes españoles. Que haya otra elección, que esto no termine en ningún gobierno. Ya lo dijo, Sánchez no va a pactar con Podemos. Ciudadanos quiere pactar con Sánchez, pero Sánchez no quiere pactar con Ciudadanos. El PP definitivamente no va a pactar con nadie. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo es el juego? Bueno, yo lo que creo es que aquí estamos en el camino de convertir España, el sistema político español, en un remedio del sistema político italiano de finales de los 80, principios de los 90, con unas clases políticas carcomidas por la corrupción y sometidas al escarnio de elecciones infinitas con gobiernos que no duraban más de 6 meses en el poder. Y sí, donde al final lo que se logró fue que emergiera
una de esas figuras tan temidas, deleznables, condenables y despreciables en los sistemas políticos de los países del primer mundo, pero que al final terminan dando estabilidad, que son las figuras de personajes como Berlusconi, figuras como de personajes como Felipe González, pero fíjate ese tipo de gente que es capaz, o de Mitterrand o de Chirac, que son capaces de pasar 12 años en el poder sin que nadie respire y nadie estornude, pero la gente dice, bueno, pero ¿cuál es la alternativa a eso? Gobiernos de 6 meses. No sé cuánto tiempo nos queda, pero fíjate lo que pasa. El caso italiano en particular. Bueno, porque en Italia tú tienes históricamente la dificultad de que no es una unidad política. Italia fue históricamente un conjunto de principados y cuando se unifica, ¿no? en la República Italiana, viene ya desde el inicio con ese gran problema, esa lucha, y tú lo veías en la Liga Nord, que fue un partido fundado por Berlusconi. Gente que despreciaba todo lo que tuviera que ver con el sur, que era separatista, y que tenía razones históricas para considerarse así, considerarse otra cosa. Okay. Una cosa en su momento era, qué sé yo, el Principado de Venecia y otra cosa era Florencia y demás. Acá lo que está pasando en España, yo creo que tiene su parecido, con la diferencia de que los independentismos, los separatismos españoles son artificiales. Si tú te vas a finales del siglo XIX, 1898, antes de Sabino Arana, el separatismo vasco no existía. Sabino Arana, dentro de sus publicaciones y los muchos libros que escribió, una de las cosas que hizo fue inventarse un montón de palabras que supuestamente vienen del vasco y que no existían antes de él. ¿Okay? Lo mismo sucedió en Cataluña. Cataluña y País Vasco, o sea, los vascos y los catalanes, para darte un ejemplo histórico, eran la vanguardia de los tercios viejos de Flandes. Cuando los tercios viejos de Flandes fueron a luchar contra Guillermo de Orange o lucharon en Rocroi, la vanguardia eran catalanes y vascos. Iban al grito de Sierra España. Toda esta cuestión que les plantean a los muchachos, tanto en Cataluña como en País Vasco, Navarra, lo que tú quieras, de que ellos han sido históricamente amedrentados y atacados por la España y qué sé yo, es una mentira histórica que no tiene fundamento, no tiene razón de ser. Entonces, sí se está llegando a un fragmentarismo por caminos distintos. En el caso de España es por un fragmentarismo artificial. El caso de Italia es para profundizarlo, creo yo, en otra conversa que no sea una última pregunta y se le conceden 30 segundos para su respuesta, señor de la Chiesa. ¿Usted cree que la gente vota en función de la historia o vota en función del bolsillo? Por supuesto que, bueno, es que depende. Puede votar en función del bolsillo, pero yo creo que lo que está sucediendo en España y el hecho de que Vox tenga tantos seguidores y lo mismo en su momento Podemos, tiene que ver con un renacimiento de la preocupación por la historia, pero básicamente porque el español no quiere volver a repetir la violencia y la hostilidad que representó para ellos y que sigue siendo una herida muy marcada, que fue la guerra civil y todo el periodo anterior a la guerra civil. Entonces para ellos la historia, a diferencia de lo que puede suceder en Venezuela o incluso en Argentina, sí tiene un valor muy importante a la hora de votar. Yo creo que no. Bueno, esa es tu postura. Yo creo que la gente, cuando un elector sale a preocuparse por votar en función de términos históricos, es porque algo muy grave está pasando en sus bolsillos. Porque cuando un elector no tiene problemas en los bolsillos, normalmente su forma de votar está enfocada a que sus bolsillos sigan estando bien. Ahora, cuando los bolsillos empiezan a estar mal, entonces la gente empieza a revisar, bueno, esto está mal por culpa de fulano y de mengano, porque cuando él era tal cosa y tal cosa. Lo he visto tantas veces que siento que en España, sobre todo cuando uno ve de cerca la situación y la compara, ¿no? con otros países de Europa, cuando uno ve lo que pasa en España con los sueldos en España, con los sueldos en Alemania, los alquileres en España, con los alquileres en Alemania, la calidad de vida en España, la calidad de vida en Alemania, uno dice, oye, en España la están pasando mal. Y yo creo que ese es el verdadero problema de fondo, la situación económica, cosa que no tiene, por cierto, y ahí es donde ves, sin ánimo de entrar de provocarte para entrar en otro tema, lo que está pasando en los Estados Unidos. Cuando con los índices de desempleo más bajos de los últimos 30 años, la única respuesta de los demócratas es intentar sacar a Donald Trump del poder como sea, porque saben que por los votos no los van a lograr, porque el que tiene el bolsillo, el que logró un empleo
después de 5 años, el que logró un empleo fijo después de 5 años de empleos de medio tiempo con sueldos magros y sin estabilidad, y logró un empleo fijo durante 2 años y va para el tercero, ese no cambia de gobierno, mira, ni que le pongan una pistola en la cabeza. Eso lo saben los demócratas, pero evidentemente en España no tienen esa preocupación ahorita, ¿no? Bueno, no sé, yo te lo discutiría porque de hecho el momento más álgido de Podemos fue cuando España ya estaba saliendo de la recesión, que es 2014, y la economía se estaba recuperando a pasos agigantados. Recién ahora, este año, que es el primer año de gobierno, ya tiene un año de gobierno, año y pico de gobierno Sánchez, es que se vio un aumento exponencial del paro, un 100% de aumento del paro este año. Pero entre el 2013 más o menos y entre el 2016-17 hubo una mejora económica muy grande en España. Nosotros sabemos que en 2008 hubo la debacle inmobiliaria que generó el movimiento de los indignados y todo lo que tú quieras. Pero si lo comparas con el hecho en que en ese periodo es donde empiezan a surgir estos partidos, Vox, Podemos, yo creo que en todo caso podemos llegar a coincidir en una cuestión intermedia. Por supuesto que el bolsillo pesa al momento de votar, pero yo creo que en el caso particular de España, lo ideológico está teniendo un papel preponderante y muy importante al momento de tomar una decisión. Bueno, ojalá así sea, Andrés. Yo voy a estar muy pendiente, evidentemente, este fin de semana que viene de lo que ocurra, y por supuesto la semana que viene conversaremos de cuáles sean los resultados y ya no en función hipotética, sino con los números en la mano. Muchas gracias, Andrés Laquiesa, por esta conversación de hoy. Como siempre, estaré acá. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.